la espiritualidad. ¿De qué va este programa? Bueno, este programa definitivamente no es un adoctrinamiento. No me quiero sentir dueño de la verdad, ni mucho menos, ni un pseudo conocedor de Dios o de un adoctrinamiento a una religión determinada. No va por ahí. Va como resultado de la experiencia de los años de trabajo como psicoterapeuta, del acompañamiento y de observar todos los días que lo que nos lleva a una psicoterapia, tanto los que la hacemos como también cuando la recibimos, los que la recibimos, bueno, normalmente a una psicoterapia nos lleva miedos, inseguridades, vacíos, desilusiones de familia, de relaciones de pareja, eventos dolorosos. Muchas veces me ha tocado acompañar, sobre todo después de la época que hemos pasado con este maestro COVID, de pérdidas muchas veces muy dolorosas. A veces no se sabe cómo manejar todo esto, cómo manejar la vida, y entonces se va perdiendo el sentido de la vida, por dónde ir, qué hacer, cómo hacerlo, cómo vivir mejor. Entonces también me ha tocado ver una serie de pseudodioses, ¿no? Si bien no me quiero inclinar ante especie de pseudodioses, tampoco me quiero inclinar ante todo es tecnología y todo es racional. No va por ahí. Yo les quiero compartir desde mi experiencia la importancia de incluir en la vida cotidiana, en el día a día, la espiritualidad. Y no quiero hablar de espiritualidad como un concepto, sino como algo que nos va a dar si bien nos va con suerte, nos va a ayudar a tener más claro cada día lo que nos da sentido de vida. Desde la experiencia me he dado cuenta que es una de las cosas que se ha ido perdiendo, la espiritualidad natural, ese movimiento interno que todo ser humano tiene. Entonces, muchas veces, cuando hay eventos fuertes en las dinámicas de las personas, en sus hechos, en su día a día, más aparte de todos esos hechos que se vienen cargando, arrastrando, heridas con los padres, rechazo, abandono, heridas en la relación de pareja. Entonces todo eso nos va llevando por la vida tratando de buscar respuestas, y a veces respuestas de cosas que están más allá de poder entender o comprender. Y entonces, con la mejor intención, uno se agarra de lo que yo le llamo especie de semidioses, una vida muy polarizada que lleva a los extremos a las personas. Entonces, como una militancia a creer que eso que se está viviendo es como una verdad absoluta. Entonces, si vemos a raíz de la historia de la humanidad, pues grandes guerras se han hecho por creencias, por creer que se es dueño de la verdad. Entonces, definitivamente este programa no va por ahí. Va a compartir, y que lo hagamos entre tú y yo, algo más enriquecedor, que nos hable de eso que nos mueve, ese movimiento interno que nos lleva a buscar por naturaleza algo, ese movimiento interno que cuando justamente hay más problemas, si nos dejamos sentir, si conectamos más con nosotros mismos, si conectamos más con nuestro cuerpo, vamos a ver que más allá de dolores físicos, dolores corporales, dolores de lo que se está viviendo, también hay dolor en esa alma, en ese espíritu. ¿Y qué es lo que nos mueve a ir a buscar?
a tratar de encontrar respuestas, a tratar de encontrar una conexión. Entonces, de eso se trata el programa y no como concepto, de conectarnos con nosotros mismos, conectarlo con lo que nos mueve, conectar con esa espiritualidad que por naturaleza todo ser humano tenemos. De eso trata el programa de hoy. Y es lo que me gustaría compartirte con hechos muy concretos y lo más aterrizado que pueda, para no estar aquí como especie de iluminados, sino de la manera que mejor te sirva para tu vida, para tu día a día, para encontrar tu sentido de vida. De eso va, de eso trata el día de hoy. Cada semana miles y miles de personas van a terapia. Hablar de hechos muy concretos, heridas, rechazos, injusticias, humillación, abandono, desilusión, este dejo de depresión, falta de sentido de vida, no encontrar respuestas en la vida, hechos muy concretos, pérdidas de seres queridos, pérdidas de la relación de pareja, divorcios, muchas veces queriendo encontrar respuestas. Cada vez a mí me cuesta un poco de trabajo cuando la persona no tiene algo que le da sentido a su vida, no tiene un poco de creencia de algo mucho más grande, o todo lo contrario, cuando eso en lo que se cree se vuelve como algo muy dogmático que rige la vida de la persona. Porque entonces hay limitantes que a mi parecer, que quede claro, mucho de este programa es desde la propia experiencia. A mi parecer, esas limitantes le impiden ir a ese encuentro con algo mucho más grande que desde la historia de la humanidad. El ser humano tiene una inclinación. Entonces, tal como el título del programa lo dice, incluir en la vida la espiritualidad. Estamos hablando, tal como es incluir, cuidar, mirar. Eso que más o menos entendemos como espiritualidad, y la intención es irlo aterrizando, que también no quiere decir que es un concepto y que por consecuencia nos va a dar la felicidad. Tampoco quiere decir que va a resolver justamente esos problemas. Tampoco quiero decir que con incluir la espiritualidad en nuestra vida cotidiana va a tener que ver algo con nuestra personalidad o nuestro carácter. Claro que todo eso le va a dar un toque, porque cada quien lo va a ir, la intención es conectando con eso y cada quien le va a ir dando su propio toque. Pero la espiritualidad no tiene que ver con un tipo de personalidad, ni tampoco es lo que va a resolver los problemas, los hechos no concretos. Entonces para mí vamos separando lo que es la psicoterapia de lo que es el incluir la espiritualidad en nuestra vida cotidiana. La espiritualidad está ahí porque está, y está, yo creo que desde el vientre de nuestra madre, o posiblemente desde antes, porque ya está la espiritualidad en nuestros padres. Entonces, de alguna manera, desde que somos concebidos, también se concibe desde esa espiritualidad, desde esa fuente de amor. Entonces, no es un concepto, tampoco es un remedio. Y vámosle quitando expectativas que va a ser la solución de los problemas, de los hechos concretos que nos llevan a tocar una puerta de una psicoterapia. Tampoco es
cuando lo vamos descubriendo, algo que se nos vuelve como una verdad absoluta que nos va a rigidizar como personas y que nos va a mantener ahí como una especie, como últimamente me ha tocado ver para mí, que quede muy claro para mí, esta falta como falsos dioses. Cuidar el alma, entonces vamos empezando con que el incluir la espiritualidad, tocar con nuestra alma, la palabra cuidado en sus orígenes viene tal cual como una enfermera cuida a un paciente, como una madre cuida a su bebé recién nacido, sea niño o niña. Entonces el cuidar, el incluir de nuestra espiritualidad y conectar con nuestra alma, empieza por ahí, por ir descubriendo como un bebé que traemos muy dentro, no sé exactamente en qué parte se ubique, porque hablar de espiritualidad es un tema delicado. Es un tema delicado porque, bueno, hablar de temas del espíritu, como hablar de política, nunca se va a quedar uno bien. Así que yo de entrada quiero decirles que yo estoy rendido por completo a lo que pueda pasar con este programa. Cada quien va a escuchar y cada quien le va a dar una interpretación, porque racionalmente estamos educados. En el occidente por lo menos estamos educados a mirar la vida con la razón, a intelectualizar la vida, a todo darle una interpretación, a todo darle una respuesta. Entonces déjenme decirles que tenía muchas ganas de hacer este programa. Tenía muchas ganas desde la propia experiencia. Y también posiblemente estoy en el error, quiero compartirlo, porque lo estoy compartiendo desde lo que yo entiendo como incluir la espiritualidad en la vida cotidiana, desde lo que yo entiendo por cuidar el alma. Entonces también que quede claro, no soy santo, no soy Dios, y también es desde una propia experiencia. Entonces mi intención es compartirlo, y posiblemente no estemos de acuerdo, y también me queda claro que por edad, si bien ya la experiencia me ha dado respuestas, me queda claro que me falta mucho por recorrer, porque el entrar en contacto con el espíritu es cada día para mí se vuelve algo más interesante, porque es como un océano muy profundo o como un universo infinito que no termina de sorprenderme hasta dónde puede llevarme. Y si bien no es respuesta para encontrar una felicidad, pero sí ha sido, al menos para mí, una manera de encontrar la paz conmigo mismo, la paz con eventos, con hechos muy concretos. Y cuando lo he visto, también lo he visto porque en la experiencia, en la consulta, sobre todo en la individual, me llama mucho la atención que siempre, literal, desde la primera vez que empecé en esto, siempre hay una imagen de solución. Una imagen de solución, así sea el trabajo más difícil, los hechos más dolorosos, las experiencias más fuertes. Desde la sesión 1 pareciera que está ahí presente una imagen de solución, que al menos me deja ver por dónde acompañar a esta persona que está confiando en mi trabajo. Y esa imagen de solución, para mí también hay la presencia del espíritu de la persona. Y de alguna manera también está el mío, porque así se trata esto. Cuando nos encontramos, no solamente nos encontramos dos personas, también nos encontramos dos espiritualidades, que muchas veces son muy diferentes y en el fondo son muy parecidas. Nos hace la diferencia estas creencias dogmáticas que a veces separan a la humanidad, como lo dije hace rato, que hacen las guerras. Pero cuando entramos en estos hechos muy concretos y empezamos a trabajar y empieza a surgir ahí la presencia, esa imagen de solución,
Entonces me doy cuenta que cuando quitamos este cascarón, lo que para mí es un cascarón, el sentir el dueño de estas verdades absolutas, se encuentran dos espiritualidades, se encuentran dos almas y surge una imagen de solución, por fuerte que sea el evento que me ha tocado trabajar hasta el día de hoy, por fuerte que haya sido la experiencia de acompañar a una persona, me doy cuenta que ahí, en ese momento, se encuentra una imagen de solución, que solamente algo mucho más grande, definitivamente mucho más grande, cada quien que le ponga el nombre de su credo, se hace presente dando una imagen de solución, se hace presente la espiritualidad de dos personas, se hace presente el alma de dos personas, y de esto va hoy, de cuidar esta espiritualidad, de cuidar esta alma. Cuidar del espíritu, vamos empezando por cuidar el espíritu, para poderlo descubrir, para podernos darnos cuenta. Muchas veces a mí me parece que cuando llegan las personas a consulta por todos estos que mencioné, está un poco descuidado la parte espiritual. Entonces, si bien he dicho que cuidar de la espiritualidad no es que con esta vamos a encontrar la felicidad, o se van a resolver esos hechos muy concretos, muy dolorosos en la historia de la vida, que nos lleva a tratarlos en la consulta, y como muchas personas me dicen, es que esto ya lo trabajé, es que esto ya lo hice en tal o cual otra terapia. No, cuidar del espíritu vamos empezando porque la mejor manera para mí de explicarlo es aprender a contemplarlo, a observarlo, observar su movimiento sutil, a conectarme conmigo mismo para ver los movimientos muy sutiles que va teniendo mi espíritu dentro de mí y cómo me va hablando si yo entro realmente en contacto, me conecto conmigo mismo, cómo me va hablando y cómo me va diciendo por dónde. Entonces me va permitiendo ir conociendo mi espíritu. Entonces, que quede claro, no es un concepto, tampoco es un remedio, sino es un proceso de ir callando la cabeza, conectándome conmigo mismo, y el primer paso es contemplar, observar el movimiento interno, observar y descubrir o irme rindiendo a que mi espíritu me vaya dejando descubrirlo. Entonces, cuando yo entro en esta, y no quiero decir con esto, antes de que se me vaya, no quiero decir con esto que vamos a convertirnos en monjes y nos vamos a aislar en alguna gruta por ahí o en un monasterio en la punta de alguna montaña. No, entrar en una observación, observar ese movimiento interno, puede ser en medio del bullicio de la ciudad, puede ser en medio de un día lleno de tráfico donde la ciudad se parece a un gran estacionamiento y nada se mueve. Entonces hay dos opciones, posiblemente más. Una, me puedo poner como loco por el tráfico y que seguramente voy a llegar tarde a donde tengo que llegar. La otra opción, saco el celular y empiezo a hacer ahí agenda y otras tantas cosas, o ver aplicaciones, o dar likes. La otra opción sería llamadas. Otra opción sería pongo música y voy renegando del tráfico. Y otra opción, que igual puede ser una música de fondo, es observar. Primero observo para después entrar en una contemplación. Entonces, con esto lo que te trato de decir es que cualquier momento puede ser el momento perfecto para observar, conectarme conmigo mismo y conectar con eso más grande que ni yo ni mi razón, que yo
identifico dentro de uno y que le llamo mi espíritu, mi alma. No como dos conceptos, sino como algo que está ahí como esencia natural. Y entonces el primer paso es observar para después contemplar. Y entonces empiezo a sentir su movimiento. Empiezo a sentir cómo me ha llevado por un lado, por otro, y que ahí está. Y que no la llevo yo, que me lleva, que a veces las personas encuentran respuestas comprando bienes, propiedades, coches, ropa, y posiblemente eso les dé un poco de felicidad por un poco tiempo. Sea un bálsamo, literal un bálsamo, para todos esos hechos muy concretos y muy dolorosos. Pero solamente eso es un bálsamo. En cambio, encontrar con mi espiritualidad es encontrar con eso que me lleva y que no tiene que ver con un destino de vida, no tiene que ver con una personalidad, no tiene que ver con una psique, es algo mucho más profundo que me lleva y que le da sentido a mi vida. Y bueno, el sentido muchas veces es lo que nos va a dar mucha claridad para hacer un propósito de vida. Entonces empezamos por esta observación, para entrar en una contemplación y descubrir esto. No es una solución a las heridas. Ahorita que mencioné esto del like, de ir en el coche y sacar el celular, que no se me olvide pedirles que por favor, si alguien creen que les pueda servir este programa, al cual, vuelvo y repito, me rindo si causa un poco de desagrado o molestia, por el distinto tipo de credos religiosos que cada quien trae, desde un dogmatismo aferrante donde no existe nada más de lo que la persona cree, hasta el que no cree nada o el que está a un término de apertura y puede entrar todo. Entonces me rindo. Entonces, si alguien cree que le pueda dar una solución a esto, bueno, les pido que le den like, le den compartir, porque bueno, es el mundo en el que ya estamos, ¿no? Entonces, poner al servicio de la vida estos programas, y me ayudarían mucho para ampliar esta familia que estoy tratando de formar de diálogos esenciales. También acuérdense que ya se está transmitiendo por YouTube. Entonces en YouTube hay una campanita, le pueden poner seguir, y también ya se están haciendo micros videos en Instagram. Si me quieren incluir en su Instagram y ver estos micro videos de 1 minuto donde respondo, en la gran mayoría de sus casos, ahí es ahora la manera de responder muchas de las preguntas que por aquí se hacen. Entonces tienen esas opciones, el Facebook, compartirlo, el YouTube y estos videos en Instagram. En todos estoy como Álvaro Medina Esentia y les agradecería mucho compartir. Y bueno, pues vamos continuando con esto de incluir la espiritualidad en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué significa incluir la espiritualidad en la vida cotidiana? Quedamos entonces que para aprender a incluir la espiritualidad en nuestra vida cotidiana vamos a empezar por la observación, por la contemplación para ver los movimientos. Cuando podemos ir practicando día a día esta observación, puedo ir identificando cómo se va moviendo en mí como de una manera muy particular y no donde se hacen estas prácticas masivas, estas agrupaciones como y sobre todo con algún credo. Hablando de un credo, les quiero compartir que preparando este programa y buscando porque hablar de espiritualidad, honestamente a mí no me parece un tema como una definición exacta de un concepto. Objetivamente no lo hay y los que lo hay lo hablan desde una creencia muy específica.
Entonces, para que entiendan por qué un poquito doy vueltas sobre lo mismo, buscando una respuesta que me ayudara a poner un camino más claro para descubrir la propia alma, la propia espiritualidad, me encontré con este libro, se los recomiendo, de animales a dioses. Y es un libro que no hace mucho que lo leí. La verdad es que me encantó este libro. No es un libro de ficción, es un libro de historia, de una breve historia de la humanidad. El autor me parece un autor confiable y bueno, puede ser un poco denso para muchas personas, pero lo que trato de decir es que buscando respuestas más claras, más concretas para poner en el programa, para encontrar una definición más exacta, al menos de lo que intento, y con suerte alguien me entiende, hacer con este programa es de este cuidado, de esta espiritualidad, de esta alma y de incluirlo. Entonces dejé marcado que hasta donde se ha descubierto, hablamos de 2000 años. Normalmente se habla en la cotidianidad de 2000 años antes de Cristo, después de Cristo, de las religiones. Pero este historiador nos comprueba, y hasta donde se ha logrado comprobar, las primeras religiones politeístas empezaron hace 12,000 años, no 2000, 12,000 años, con los primeros sapiens. Y desde ahí viene toda la historia de la humanidad y también las historias de las religiones, de las creencias. Con esto se lo recomiendo a quien le interese, de animales a dioses. Pero con esto, al encontrarme esto, no, aunque no encontré, me rindo a una definición exacta, o por lo menos desde donde yo trato de abordar este programa, de incluir la espiritualidad. Sí me gustó mejor poner esto y bueno, para donde yo lo quiero hacer este programa, darme cuenta que no he encontrado la definición exacta, porque no es un concepto el espíritu y se puede caer en muchas creencias, se puede caer en estas polaridades donde nos podemos enojar porque cada quien tiene su propia creencia y su propio Dios. Y entonces yo me quedo con una parte. Les voy a compartir que 2 hermanas de mi mamá eran monjas de claustro de la Orden de las Carmelitas Descalzas de Clausura, lo cual cuando era chico era así como en Guadalajara, así como, ¿cómo que tienes 2 tías monjas de claustro? Pero era muy común en aquella época entre los compañeros que tuvieran algún familiar religioso. Cambio ahora con los años, ya no es como que tenías 2 tías, ahora así como, ¿cómo? Así como si hablara de 2 mujeres fanáticas. Bueno, la vida va cambiando. Pero una de ellas en especial, una de ellas fue para mí una gran maestra. Y que quede claro, no voy a hablar de catolicismo, ni de monjas, ni como una verdad. Voy a hablar de la manera en que ella me enseñó, y buscando la mejor manera de transmitir esto que trato de decir. Yo les voy a compartir cómo ella me enseñó a descubrir mi espiritualidad. Entonces usaba una frase de Santa Teresa en esta parte de contemplar, que decía: orar es hablar de amor con quien realmente nos ama. En esta parte, ella entraba en una parte más, me llevó, literal, como si me llevara de la mano, a una parte más contemplativa, a encontrarme conmigo mismo, a encontrarme con mi alma, a encontrarme con mi espiritualidad y rendirme ante algo mucho más grande. Y en ese espacio, encontrar esa voz, ese diálogo de amor, de alma,
Pero aquí es donde puede ser muy delicado, porque también desde la experiencia, en estos diálogos, la tendencia es hablar de lo que falta, de lo que se quiere, de los hechos, lo que he venido mencionando. Entonces ahora lo voy a compartir de otra manera diferente. Se me vienen casos, por ejemplo, un caso a la mente de bulimia, otro caso de una depresión muy profunda y otro caso de impulso suicida. Y entonces, en estos destinos difíciles, entrar en ese diálogo, en esa contemplación, en ese diálogo interno, es poder hacer a un lado todos esos hechos muy concretos que nos chupan la alegría, que nos quitan la vida. Y entonces, si bien nos va, cuando logramos hacer todo esto como a un lado, poder entrar en ese, primero contemplación, en esa observación del alma, y entonces ya iremos, no es de un día para otro, ya iremos entrando en este diálogo. Y en este diálogo vamos a encontrar que ahí el destino, los hechos muy concretos que nos hacen la vida un tanto difíciles, en ese diálogo no es que nos dé la respuesta para esos hechos dolorosos. Esos hechos dolorosos ahí están, y esos son los que arreglamos en la psicoterapia. Con el espíritu entramos en esa parte como muy en el fondo de nosotros, muy en el fondo. Santa Teresa le decía el castillo interior, y vuelvo, repito, no es clase de religión. Lo pongo como tratando de buscar estas respuestas para compartir desde dónde va el programa. Entonces, cuando ya entramos en este castillo interior donde no está ninguno de estos destinos difíciles, estos hechos de humillación, de abandono, de injusticia, de rechazo, donde está la espiritualidad más pura de nosotros y donde podemos encontrar lo que nos da sentido a la vida. Y muchas veces, si no una gran mayoría de veces, ese sentido de la vida es el servir a la vida misma, cada uno con lo que hacemos y lo mejor que podemos. Y entonces eso va a dar cada vez más y más esa paz tan anhelada que todo el mundo busca en distintos credos, pero estar más en contacto con ese castillo interior, con ese movimiento natural del espíritu, con ese cuidado del alma, con esa observación, porque no es como si tuviéramos un escalpelo que le vamos a estar dando y va a ir quitando de nosotros esos hechos tan dolorosos, esos destinos que nos han mermado y de los que hemos hablado 20,000 veces en terapia. No nos los va a quitar, sino nos vamos a rendir ante eso y vamos a pasar por eso para entrar en algo más profundo, que nos lleva a buscar algo más dentro de nosotros que esa corteza tan superficial de bienes, de hechos, bueno, en teoría superficial, entiéndanme. Claro que no es, sí son profundos, porque literal tienen la fuerza para colapsarnos la vida. Pero comparado con ese castillo interno, sí quedan por encima. Y entonces eso que está dentro, que todo impulso del ser humano, o desde aquí, de todo impulso de Sapiens, desde hace 12,000 años, que por lo menos los Sapiens se ha logrado identificar que ya había estos movimientos por esta búsqueda, entonces es ahí donde nos encontramos con algo más grande, más fuerte y más poderoso que le da sentido a nuestra vida. No sé si estoy siendo claro o estoy, pues no sé, o sea, tratando de ser lo más claro posible, es como tratando de poner las herramientas para este programa, quitándole los credos religiosos. Los griegos contaban una historia de un minotauro
con cuerpo de un gran toro y se alimentaba de carne humana y le llamaban Esterión, que significa estrella. Era una bestia. Y cuando yo me acuerdo de este cuento de los griegos, a veces me toca estar en consulta escuchando hechos muy dolorosos. Y a veces puedo observar que estos hechos dolorosos también tienen toda esta parte racional de lo bueno y lo malo, de lo que está permitido socialmente y de lo que no está permitido socialmente, de estos modos y maneras sociales, del deber ser, de lo que sí es aceptado y lo que no está aceptado. Y entonces se me viene a mí a veces en la cabeza la historia de los griegos sobre el Minotauro, que aunque era una bestia y se alimentaba de carne humana, era una estrella, y entonces como tal lo tenían. Cuando se me viene eso a la mente, o lo que trato de decirte con esto es, también desde la teoría de Jung, la sombra que todo ser humano tiene. Entonces se me viene que para poder conectar con el alma, con el espíritu y su cuidado y aprender a mirarlo, también hay que conectar, como diría Jung, la sombra, como dirían estos griegos, la bestia, esa parte interna que tenemos, es decir, poder abrazar esa bestia o esa sombra, desde Jung o desde los griegos, que tiene todas estas hechos concretos, estas perversidades, por así decirlo. A ver, lo voy a decir como más aterrizado, o al menos lo voy a tratar de hacer más aterrizado. Para unas personas, por ejemplo, la sexualidad es parte de la vida. Para otras personas, la sexualidad es motivo de moralista, escándalo, pecaminoso, juicioso. Entonces, para unos puede ser una estrella y para otros puede ser una sombra. Cuidar de la espiritualidad es pasar a través de eso, de esa parte que socialmente para unos puede ser pecaminosos y para otros puede ser una estrella. Y posiblemente tengamos también que incluir que para lograr conectar con la espiritualidad tenemos que amar nuestras perversidades. Sí, ya. De esta manera lo voy a hacer más claro. Tenemos que abrazar la parte perversa que todo mundo tenemos. Y lo digo perverso, y me gusta que me haya surgido ahorita, literal ahorita, esta palabra perverso, porque solamente así me vas a entender, aunque habrá quien me va a decir, yo no tengo nada de perverso, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, lo que nos atora, lo que nos limita, es creer que todo mundo es iluminado. Y yo sí creo en esta parte, definitivamente lo creo, porque todos los días lo veo en las consultas, porque todos los fines de semana lo veo en los talleres, que no hay quien no le haya visto una parte perversa, una parte de sombra desde Jung, o una parte de este Minotauro bestia, que era estrella desde los griegos. Entonces, cuando yo veo esta condición en todo ser humano, y que de alguna manera aquí me lo plantean en este libro de la historia de la humanidad, desde esos sapiens, donde las primeras religiones, como se los comenté, es de hace 12,000 años, pero donde hay rastros de sapiens es de hace más de 30,000 años. Entonces, y vemos la generación tras generación llegar a nuestra época. Entonces, aquí también pude ver esas perversidades o esas sombras que quien se siente iluminado la niega, la rechaza, y entonces también parte de la perversidad es el rechazo que excluye a todo aquel que piensa diferente a mí, que excluye y saca de mi vida a todo aquel que también entramos una capa muy superficial a lo que le llamamos los tóxicos, los vampiros energéticos, porque entonces en esta condición la más humana del ser humano
Pues resulta que todos dentro hay una sombra, una bestia, este minotauro, y come carne humana. Entonces, cuando paso todavía más abajo de eso, como los griegos lo dirían, ahí está la estrella. Y esa estrella, para mí, me parece que es la espiritualidad y el alma. Ay, no hallaba cómo ponerlo, creo que ya lo logré poner. Pasar de la sombra y de la bestia, amando nuestras perversidades. Con esto, ojo, con esto no quiero decir que estamos justificando el ser perversos y ir por la vida con perversidades, porque eso ya sería una disfunción y se puede caer en una parte muy neurótica, una parte muy esquizoide. No va por ahí. Porque digo, uno dice una cosa y cada quien lo entiende y lo interpreta como mejor le conviene. No, eso sería también alguien que queda muy por encima. Entonces, el mirar la sombra, el mirar la parte más perversa del ser humano y poder mirarla para abrazarla, para incluso amarla, porque forma parte de uno, para poder integrarla, para poder literal darle un lugar en el corazón y no en esa parte de rechazo y de exclusión. Porque, a ver, lo voy a poner de esta manera. Cuando socialmente alguien está fuera de mis creencias, porque es tóxico, porque la sexualidad, porque la moral, y yo rechazo y excluyo, habrá que ver si no hay una parte que está resonando dentro de mí y entonces le estoy rechazando y le estoy excluyendo. No estoy integrando esa parte que otra persona me está reflejando y a lo mejor está también en mí. Entonces, para poder entrar en esta parte de el cuidado de la espiritualidad, para poderla incluir en mi vida cotidiana, yo puedo irla conociendo, puedo irla integrando en la medida en que me voy dando un clavado interno, como dije al principio, con este primer paso que es la contemplación. Y entonces ya entro a esa parte donde también está la sombra y mi propia perversidad, mi propio minotauro bestia que come carne humana, no para justificarme, no para sacar mis perversidades, posiblemente con suerte para aprender a domesticarlas. Pero no quiero entrar en ese tema porque eso sería motivo de otro programa. Ahorita no voy a hablar de domesticar o aceptar la sombra, sino de poder pasar de esa parte, incluirla, aceptarla y rendirme que todo mundo tenemos esa parte, todo ser humano, hasta el más santo. Y entonces paso de ahí integrando, ya no excluyendo, aceptando, rindiéndome, integrándome. Y me voy integrando todas mis partes y entonces me quito de hechos concretos y dolorosos, de estas heridas de rechazo, de abandono, de injusticia. Y entonces voy acumulando todo lo que por destino es como meter el pie en agua, en una alberca, en el mar, meter el pie en el destino, pero quitándole toda esta serie de interpretaciones racionales, de creencias y de prejuicios que excluyen, y meter el pie para sentir, no interpretar, no racionalizar, para sentir mi propia vida, mi propio destino, mi luz, mi sombra, mi demonio interno, mi minotauro, mi bestia, mi sombra, para integrarla, para amarla, para abrazarla. Y entonces ya poderme también incluirla y hacer la fusión, en vez de en la polaridad, es con mi parte más luminosa, la que me hace sentirme del club de los iluminados o del club de los optimistas. Y entonces yo integro estas dos partes, y cuando las integro, dicho como enseñó mi tía, entrar en este castillo interior que es el espíritu y que está más profundo que la luz, que la sombra, que la bestia, que la perversidad, porque ya la puedo amar, la puedo integrar, la puedo abrazar, puedo
rendirme ante esta parte, no para ir también a ponerla bueno, si le sirve, obviamente, ponerla en terapia, pero no para quererla curar, no es para curarla, no es para sanar, sino para integrar. Primero vamos hablando de integrar las polaridades, más que excluir, rechazar, negarme a mirar que yo pueda tener todo eso. Bueno, ya habiendo quedado claro que la manera de también entrar en contacto, en conectar con esa espiritualidad, incluye abrazar, entrar en un proceso de aceptación de esta bestia, de esta sombra, de la perversidad. Entonces, si ya quedó eso claro, y si no, bueno, ya saben que estoy pendiente de las preguntas y que las vamos a ir respondiendo, y una manera que se ha empezado a dar de responder es en estos microvideos en Instagram. Bueno, entonces ahora va a pasar como empezar a estar más en contacto con esta espiritualidad en la vida cotidiana. Y para mí, la mejor manera de estar cuidando de nuestra espiritualidad e incluirla en la vida cotidiana, bueno, pues en esta vida cotidiana, prácticamente en todos los programas se ha hablado de familia. Entonces es a través de la familia donde también podemos cuidar de la espiritualidad. ¿Por qué a través de la espiritualidad? Porque miren, los profesionales de la salud mental, cuando pasan cosas, siempre tendemos a mirar cómo estás con la familia. En lo particular pregunto, ¿y cómo estás con tus padres? Y entonces vienen toda esta serie de hechos dolorosos que nos han marcado en la vida, el día a día. Y entonces los profesionales de la salud mental, hay muchos que empiezan a este tema de familia disfuncional, ¿no? Ahora, dicho de otra manera más coloquial, la que se ha vuelto más de moda, familia tóxica. En alguno de los primeros programas yo planteé, ¿y quién no es tóxico? Entonces hoy yo diría, ¿qué familia no es disfuncional? ¿Qué familia es perfecta? Honestamente yo no conozco una familia perfecta, yo no tengo una familia perfecta. Yo no puedo decir que mi familia no sea tóxica, que no sea disfuncional, y que yo mismo no sea tóxico. Entonces, por eso para mí la familia es la mejor manera para cuidar de la espiritualidad, porque a través de esta familia tal y como es, con toda esta disfuncionalidad o toxicidad, también ahí yo puedo reconciliar estas polaridades de lo bueno y lo malo, porque normalmente a consulta alguien viene y entonces se mira a esa familia para resolver con esos hechos muy dolorosos. Entonces si yo lo veo desde otra manera, no para llevarlo a consulta, esos hechos dolorosos, eso, que quede claro, eso ahí va a seguir. Eso ahí va a seguir porque la psicoterapia con estos hechos dolorosos es para resolver, para tener una vida en lo que entendemos como feliz, o que cada quien quiere ser feliz, en lo que para cada quien es la felicidad. Pero desde donde lo planteo ahora es cuando yo lo miro como principio de realidad, es la familia que tengo, es mi familia disfuncional, mi familia tóxica, mi propia disfuncionalidad, mi propia toxicidad. Pero una vez habiéndolo abrazado con la sombra, con la bestia, con toda esta parte mía, para también abrazar la luz e ir integrando, entonces ya salgo de esa exclusión también que hago con la familia conmigo, y
también integro. Entonces, como en la medida que yo me voy integrando en la familia, o al menos tengo más herramientas para el cuidado de mi espiritualidad, porque entonces en esta familia, en esta parte que hablo de mirar, contemplar, puedo contemplar las creencias y puedo contemplar, y me da eso una posibilidad de cambiar creencias limitantes, lo que en terapia le llamamos, por ejemplo, creencias limitantes para ir hacia la prosperidad, creencias limitantes para los modos y maneras de vivir la relación de pareja. Bueno, de igual manera, pero aquí en esto de cuidar la espiritualidad no es para quitarlas o ponerlas, sino para aceptarlas, y entonces ir limpiando lo mejor que puedo mi espiritualidad de creencias limitantes o de dogmas que me limitan a conectar conmigo mismo para descubrir quién soy verdaderamente. Y si en eso que soy entran todas estas perversidades, entonces me voy más al fondo y puedo cuidar de un alma, que esta alma se alimenta, esta espiritualidad también se nutre de esta cotidianidad con cada uno de los seres queridos. Y cuando hablo de familia, posiblemente este sea el único programa que lo voy a decir de esta manera, porque en todos los programas, por el enfoque terapéutico, porque es más psicoterapéutico, yo ahora estoy hablando de un tema que va más allá de la psicoterapia, pues al menos para mí va más allá de la psicoterapia. En la psicoterapia hablamos de familia de origen como papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos y todas las generaciones para atrás y toda la descendencia, hijos, nietos. Pero desde un término más sociológico, si hablamos de espiritualidad, familia, son también los seres queridos que me rodean. Dicho de otra manera, también son los amigos, porque en los amigos también me reflejo y ellos se reflejan en mí. En estas maneras en las que nos relacionamos y también en las maneras en lo que rechazamos algunas cosas de ellos o ellos de nosotros, y también a quien rechazamos por completo, esta familia más sociocultural. Entonces, cuando yo también puedo recrear mi espiritualidad en la cotidianidad que se va a nutrir de esta vida diaria con las personas que me rodean, en el encuentro con el otro, con esta familia, yo ahí tengo las oportunidades de poder ir cada vez más integrando mi espiritualidad a mi cotidianidad, porque como dije en un principio, no se trata, cuando hablo de incluir la espiritualidad, de irnos a la punta de una montaña en un monasterio o vivir de ermitaños para poder tener espiritualidad en la vida cotidiana. No, tratando de ya darle conclusiones al programa de hoy, se trata también de nutrir esta espiritualidad, ya habiendo pasado por el proceso de la inclusión desde las partes más oscuras como las luminosas, también entonces ahora nutrirla y sacarla a la luz en mi cotidianidad. Y en esa cotidianidad, si con suerte aprendí las lecciones que me va dando la vida con estos hechos muy concretos que me van fastidiando la vida, que me dolieron, y desde mis propias perversidades, entonces ya puedo incluir a los seres queridos y a los que llamo tóxicos o mi propia toxicidad, y ya puedo ser una persona más incluyente que excluyente, una persona que es más, que integra más, que encuentra la fusión de la polaridad por naturaleza, que es la vida, día, noche, vida, muerte. Y ya voy viendo con esta naturaleza que para que exista una tiene que estar la otra. Entonces, para que exista alguien como yo,
veo que hay alguien opuesto a mí, y entonces todos formamos parte, y mi espiritualidad, que va a ser incluyente, que mi espiritualidad no trae todas las heridas que sí trae mi ser persona, de familia disfuncional, etc. Entonces ahí es donde yo puedo incluir mi espiritualidad a mi vida cotidiana y no condiciono mi espiritualidad a que hasta que tenga pareja soy feliz, hasta que sea multimillonario en dólares soy feliz, y hasta que tenga voy a ser feliz. Y entonces me conecto con una espiritualidad que ya, iba a decir ya es feliz, pero no lo sé ni siquiera si la espiritualidad es feliz. La espiritualidad simplemente es, y es por esencia, y es porque es más grande que yo, y porque se conecta con la vida. Conectar con la espiritualidad en mi vida cotidiana, mi espiritualidad va a estar al servicio de la vida porque se conecta con la vida. La espiritualidad fluye con la vida. La espiritualidad camina con la vida, con todo tal y como es, y no excluye, incluye, y todo forma parte, desde el más tóxico hasta el más luminoso, desde la perversidad más perversa como la parte más iluminada, y entonces fluye con todo y se nutre, pero no quiere decir que se contamine, sino que se nutre, y al revés, cada vez me da más claridad, me da más sentido de vida y se pone más al servicio de la vida tal y como es, con todos tal y como son. No sé si con esto estamos llegando más a concretos. Vamos dándole ya un camino a la conclusión. Si bien ya hemos visto que incluir la espiritualidad en la vida cotidiana no es lo que le va a dar solución a problemas muy concretos de rechazo, de injusticia, de abandono, de humillación, abusos, desilusiones, pérdidas, tampoco quiere decir que espiritualidad es la negación, el rechazo de todas esas partes oscuras, de esa parte depravada, de esa parte bestia. También no es los dogmas. La espiritualidad, cuando se desconecta del alma, cae en fanatismo. Y con esto no estoy hablando de fanatismo de sectas o creencias determinadas que llevan a la guerra. No va por ahí, no es un juicio absolutamente para nadie, sino es para el propio fanatismo cuando estamos desconectados la espiritualidad del alma. El propio fanatismo es el que me hace sentirme más o menos que los demás, que me hace sentirme que soy el dueño de la verdad o que mi verdad es absoluta, y el que me hace sentirme diferente a mi sistema familiar. Y como dije hace un momento, en este programa mi sistema familiar incluye también a mis amistades, a mis seres queridos que no son propiamente lazo sanguíneo. Entonces, también para descubrir esta espiritualidad e incluirla en mi vida cotidiana, también es abrazar esos fanatismos en los que se cae cuando se desconecta del alma. ¿Por qué? Porque la persona, por naturaleza, por cabeza, por racionalidad, por una manera de interpretar, necesita de rituales que me llevan a ciertas prácticas, porque estas prácticas también, seamos claros y concretos, dan pertenencia a grupos, porque la persona por naturaleza, si el rechazo es una herida muy profunda que no se quita, sino que se aprende a vivir con ella, entonces el opuesto sería el pertenecer a un grupo, porque la pertenencia también da aceptación. Entonces,
La espiritualidad necesita ritos muy concretos, cada quien desde su propio fundamentalismo, que se va a conectar con grupos. Y surge la pertenencia y grupos que surge familia en estos grupos. Entonces, la conclusión sería, de alguna manera, o mi conclusión sería, que la medida que descubro mi propia espiritualidad, que incluye mi parte luminosa y mi sombra, mi bestia, mi perversidad, que la abrazo, también incluye la familia, empezando obviamente por la familia de origen. Incluye esta familia de origen con su parte más amorosa, su parte más buena, como también incluye a la familia disfuncional, a la familia tóxica, y entonces incluye mi propia disfuncionalidad y mi propia toxicidad. Entonces ahí yo empiezo a conectarme más desde mi espiritualidad con mi alma, y estoy, aunque por un lado, a ver, aquí hago un acotamiento, como un paréntesis, aunque por un lado las personas necesitan por cabeza de rituales, de hechos más concretos que pueden dar pertenencia, por otro lado, esta conexión con la espiritualidad pueden hacerme ver mis fanatismos, mis propios fanatismos, y en todos los fanatismos en los que puedo caer. Entonces la conclusión es, en la medida que conecto la espiritualidad, mi espiritualidad, con mi alma, estoy más libre, más ligero, más libre, me va a dar libertad, ligereza, más ligereza de espíritu. Y entonces ahí en mi vida cotidiana ya no se trata de fanatismos, de rituales y de exclusión, sino se trata de inclusión, se trata de todos formamos partes, y cada quien va a hablar desde su propio fanatismo, y está bien, porque entonces en la medida que yo lo voy logrando puedo escuchar el fanatismo de los demás, pero no para excluir, para juzgar y rechazar, sino, vuelvo, repito, en este caminar es hoy más incluyendo, más aceptando y más fluyendo, más aceptando la propia vida y el propio destino como la vida y el destino de los demás. Entonces, esto me libera, me pone más ligero de creencias, de dogmas, de una parte racional. A ver, lo voy a decir de esta manera como una conclusión. Hablar de espiritualidad es mucho, mucho más profundo. No me daría ni siquiera 5 programas. Pero esto es como una probada, como lo dije hace rato, como meter el pie en el agua de una alberca o al principio del mar. Descubrir mi espiritualidad es primero mirar y contemplar, conectándome conmigo mismo y con mis propios movimientos. Después de que empiezo a aprender a vivir más conectado conmigo mismo y con la resonancia que a veces voy teniendo, y que el cuerpo, la parte no verbal y no racional, me va dando señales, conforme aprendo a estar más conmigo mismo, más en intimidad conmigo mismo, también entonces ahora van a ir surgiendo estos hechos muy dolorosos, que son los que yo pongo en la terapia o los que escucho en la psicoterapia, y entonces los puedo mirar a un lado, porque pueden ser, por muy dolorosos que sean, es cuando escucho, por ejemplo, abusos, aborto, discapacidades, disfunciones, tal cual ya síntomas, y paso a través de eso para que no me quite mi felicidad, y también lo vuelvo a integrar. Entonces ya entro ahora más al fondo y descubro la parte luminosa y la parte de sombra, como diría Jung, o como dirían los griegos, la parte de la bestia que come carne y es estrella. Entonces ya ahí también es como un proceso, a ver si estoy siendo claro, y entonces abrazo mi sombra, abrazo mi bestia para poder abrazar mi luz. Entonces abrazo, y ahí tengo ya integrada mi luz y mi sombra.
Y entonces ya entro ahora sí a nutrir mi espiritualidad con familia donde, si bien los profesionales quieren mirar la disfuncionalidad, cuando nutro mi espiritualidad con familia es quitarle todo eso de tóxico o disfuncional, y también empiezo a nutrir porque integro, porque empieza a formar parte. Y entonces ya entro a esa última parte de poder mirar mi propia espiritualidad. Ahora sí ya conecto con mi espiritualidad y trato de que viva lo más que puedo conectado al alma, porque y mi manera de darme cuenta si estoy conectado con mi alma o no es cuando veo que puedo caer en fanatismos, y si cae está también muy bien, y entonces abrazo el propio fanatismo, y entonces me llega ya a una conclusión que incluir la espiritualidad en la vida cotidiana es incluir a todos tal y como son, porque incluyo sus luces, sus sombras, sus perversidades, sus bestias. Y me paso más allá de hablar de tóxico, disfuncional. Incluyo, y todos forman parte, porque me incluyo, porque incluyo todas mis partes, porque incluyo mis polaridades, y entonces tengo ya ahora sí la ligereza para incluir a los demás y respetar y honrar su vida y su destino, como hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo para respetar, honrar mi vida y mi destino, incluir las polaridades, incluir la luz, la sombra, la bestia, la perversidad, y entonces sí puedo ir por la vida ligero, o lo más ligero que puedo. Y una señal que me desconecta de la vida, del servicio a la vida, que quede claro, es cuando veo mis fanatismos. Entonces por eso estar pendiente de no desconectarme mi espiritualidad del alma, porque es lo que me lleva al fanatismo. Cuando tengo todo eso, y es un trabajo de día a día, es todos los días, y encontrar mis para qué. Y entonces cuando yo tengo todo esto, que quede claro que es un programa que tiene un tiempo limitante, y que lo voy a hacer lo más claro en la medida de lo que cabe, que tengo posible, para ir poniendo todas estas partes como herramientas que voy integrando, voy sacando de la polaridad, y eso me da mi sentido de vida, y mi sentido de vida, mi conclusión, porque ya tengo conectada mi espiritualidad en mi cotidianidad, y hago lo mejor que puedo que mi espiritualidad se conecte a mi alma. Entonces ya me quedo en este servicio a la vida, cada uno en su cotidianidad, con los suyos, con la familia, que es todas las personas que lo rodean, y puede ir más conectado con su espiritualidad a su vida cotidiana. Ay, espero no haber filosofado tanto, que lo hayan concretado. Posiblemente habrá quien lo habrá aburrido este programa, habrá quien no, pero ese es mi servicio a la vida, poner lo que voy descubriendo y lo que conozco, y la mejor manera que pongo, lo pongo a su servicio. Y háganme saber sus comentarios, sus dudas, y les respondo. Algunos será por aquí, y otros que ya vea más fuerte la pregunta, como de un interés más general, se lo respondo con estos microvideos en Instagram, por si ya también le quieren seguirme en estos Instagram. Bueno, pues espero haber sido claro, espero haber resuelto que es incluir la espiritualidad conectada en el alma a la vida cotidiana. Y si no, háganmelo saber y repetimos el programa, no lo sé. Y si de plano los durmió, bueno, pues usen este programa para darle play justo cuando tengan un insomnio. Muchas gracias y buenas noches. Se me olvidó mencionarles que el próximo lunes es un brindis por mi madre. Es el tema del próximo programa y los invito a verlos. No crean que les voy a estar platicando de para mí, mi maravillosa madre. Vamos a hablar de la importancia que tiene tomar a la madre.
aunque lo titulo Un brindis por mi madre, lunes 4 de abril. ¿Por qué? Porque de esta manera también quiero honrar a mi madre poniendo al servicio de cada uno de ustedes la importancia de para qué tomar a la madre. No nos se pierdan el próximo programa en vivo, Un brindis por mi madre, para aprender a tomar a la madre. Gracias.